Vamos a demostrar ahora la ley de cosenos. Entonces, la ley de cosenos les proporciono cuál era la expresión. Era algo más o menos parecido a esto. A cuadrada es igual a los cuadrados de los otros dos lados que debo conocer, menos 2 veces la multiplicación de esos dos lados que conozco por el coseno del ángulo de intersección del lado que quiero conocer. Esta es la expresión de la ley de cosenos. Y esto es algo que ahora vamos a demostrar. Entonces vamos a comenzar etiquetando los lados de este triángulo. Vamos a decir de que este es el ángulo C y este sería el lado C. Este ángulo se va a llamar A y por lo tanto este lado se llama A. Este es el ángulo B y por lo tanto este lado se tiene que llamar B. Ahora vamos a trabajar en esta demostración con cosenos y senos de ángulos obtusos. Y cuando vimos círculo unitario encontramos una manera de conocer los valores de coseno, seno y tangente de los ángulos mayores a 90 grados. La manera fue considerar un círculo unitario, es decir, un círculo con radio 1 donde podíamos inscribir un triángulo, el que sea, y podíamos relacionar cualquier ángulo con un triángulo rectángulo. Entonces, este triángulo que aquí tengo lo voy a inscribir en un sistema de coordenadas. Voy a decir que acá tengo mi coordenada en Y y para acá, descansando en este eje, tengo mi coordenada en X, ¿no? Entonces, además de inscribir este sistema de coordenadas, yo tengo que recordar las definiciones de coseno y de seno. Coseno de un ángulo, ustedes recordarán de que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, mientras que el seno de un ángulo es igual a el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Estas definiciones vienen de los triángulos rectángulos y aquí pues parece que no tengo ningún triángulo rectángulo. Lo que voy a hacer tramposamente es dibujar aquí un triángulo rectángulo. Estoy trazando este segmento que es perpendicular a estas dos rectas paralelas y aquí ya tengo un triángulo rectángulo. Y este lado de este triángulo rectángulo es A, este lado lo voy a llamar H y este lado lo voy a llamar X. Atención porque, bueno, ya se los comentaré más adelante. Entonces, con base en esto, yo puedo escribir lo siguiente. Aquí yo ya tengo un triángulo rectángulo. Voy a escribir el teorema de Pitágoras para ese triángulo rectángulo. Tengo dos triángulos rectángulos, de hecho, uno chico y uno grande. Voy a escribir el teorema de Pitágoras para el triángulo grande. Entonces el teorema de Pitágoras me dice que el cuadrado de la hipotenusa aquí es C. El cuadrado de la hipotenusa, es decir, C cuadrada, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Los catetos del triángulo rectángulo más grande es H y tengo algo que es B menos X. Y ahora, ustedes pueden preguntarse, ¿por qué menos y no es más? Resulta ser de que como este segmento está a la izquierda del plano cartesiano, está dirigido hacia X negativas, si yo tomo esta B que es positiva y le sumo X que por sí misma es negativa, pues yo no estoy encontrando el valor de este lado. Si yo quiero encontrar el valor de este lado, lo que tengo que hacer es sumarle a B esto. Es decir, hacer que esta X no sea negativa por sí misma. Esta es la razón por la que yo escribo aquí un signo de menos. Por otro lado, el coseno de este ángulo, el coseno de este ángulo, es el mismo que el coseno del ángulo C. Coseno del ángulo C, definición de coseno es cateto adyacente al triángulo asociado. Este es mi triángulo asociado. Y el cateto adyacente sería X
sobre la hipotenusa, que aquí esto es A. Por otra parte, el seno del ángulo C, nos tenemos que apoyar en el triángulo asociado. Va a ser el seno del ángulo C, definición, cateto opuesto, que sería H, sobre la hipotenusa, que es A. Bien, ahora despejando A y H, despejando X y H de las ecuaciones 2 y 3, yo voy a llegar a que X es igual a por el coseno de C y H es igual a por el seno del ángulo C. Entonces, este viene de esta ecuación de la 2 y esta viene de la ecuación 3. Voy a decir que esta va a ser mi ecuación 4 y esta va a ser mi ecuación 5. ¿Por qué hago esto? Porque quiero escribir este teorema de Pitágoras en términos de los lados del triángulo oblicuo-ángulo que tengo originalmente, porque esto pues yo lo introduje. Yo debo de escribir este teorema de Pitágoras involucrando únicamente las etiquetas del triángulo que me proporcionaron, del triángulo oblicuo-ángulo del cual yo parto. Entonces, esto se va a poder escribir como viene. C cuadrada es igual a H al cuadrado, pero H es A seno de C, y esto está elevado al cuadrado, más B menos X. X es A coseno del ángulo C elevado al cuadrado. Tengo que desarrollar esta expresión que está en el paréntesis, y eso se desarrolla con la fórmula del binomio al cuadrado. Va a ser B cuadrada menos 2BA coseno de C más A cuadrada coseno de C cuadrada, coseno cuadrado de C. Y ese término que no lo he trabajado, nada más lo arrastro, y esto es igual a C cuadrada, ¿no? Ahora quiero que se den cuenta de lo siguiente: este bicho con este bicho, si yo los sumo, porque básicamente esto está en el mismo renglón, está en la misma expresión, yo tengo algo parecido a lo siguiente que ahora escribo: A cuadrada seno cuadrado de C, esto es C, más A cuadrada coseno cuadrado de C. Si yo factorizo esta expresión, el factor común es A cuadrada. Yo tengo C cuadrada, seno cuadrado de C, más coseno cuadrado de C. Y si ustedes revisan en los videos, ustedes pueden encontrar de que esto es una relación trigonométrica pitagórica. Seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado de ese mismo ángulo, esto es siempre 1. Es decir, todo esto que está aquí en el paréntesis es 1, multiplicando A cuadrada. De manera que en ese renglón ya no voy a escribir ese término y ese término, porque la suma de estos dos es A cuadrada. Tengo A cuadrada más B cuadrada menos 2BA coseno de C igual a C cuadrada. Y esto es la ley de cosenos con la que hemos trabajado. Esto ya no se puede simplificar más. Esa es la razón por la que la ley de cosenos pueda parecer espantosa y que los cálculos que hagamos pues sean un poco largos. Desafortunadamente hasta ahí podemos llegar, pero espero que después esta explicación tengan un poco más claro que de dónde viene la ley de cosenos.